Entonces vamos a partir con el taller. Aquí alguien más se está tratando de unir, vamos a aceptar. Ya. Entonces, autocuidado universitario en tiempos de pandemia. Lo primero que les tengo que contar es que es primera vez que hacemos este taller y lo hicimos considerando el contexto actual, ¿ya? Si bien en el CADE hemos hecho algunos talleres de autocuidado universitario, pero todos están orientados como a lo que tiene que ver con lo académico y con lo propio de la vida universitaria, pero en este momento quisimos hacer un taller que tuviera más que ver con el momento actual que estamos atravesando. Si bien vamos a hablar sobre cómo afrontar las demandas de la universidad, también cómo afrontar el tiempo actual, ¿ya? Con todas las dificultades que se han presentado en los últimos meses. El objetivo del taller va a ser conocer la percepción y la vivencia subjetiva de ustedes, los estudiantes, ante la situación actual de pandemia por COVID-19, para facilitar la expresión emocional y la reflexión en cuanto a sus recursos personales. Eso es súper importante, porque finalmente los recursos personales es lo único que tenemos, además de las redes de apoyo, para hacer afrontamiento de la situación que nosotros vivimos. Lo que hice acá en esta diapositiva fue presentar un poquito cómo es el contexto actual, ya con todos los cambios que hemos ido atravesando desde que se inició la pandemia y lo que estamos atravesando actualmente. Han ocurrido un montón de cambios en la forma de comportarnos debido a las medidas sanitarias que se han adoptado para controlar el virus. Es decir, desde mitad de marzo en adelante, ya estamos a fines de julio, ha habido un montón de cambios que hemos hecho en la forma de comportarnos, de actuar en nuestro día a día, en nuestras rutinas habituales, y que han desencadenado cierto estrés. Todo cambio en el fondo lleva consigo estrés. Pueden ser cambios positivos o negativos, pero siempre hay una cuota de alteración en nuestra vida normal, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido en estos meses? Por ejemplo, hemos tenido que estudiar desde la casa con menos comodidades, no ya con la disponibilidad de poder contar con el profesor que está al frente, yendo a la sala de clases, con tiempos definidos de clases, sino que hemos tenido que acomodarnos en nuestras casas con los computadores o con los celulares o con lo que tengamos, en el espacio que tengamos, en el escritorio, en la mesa de la cocina, donde sea, para poder estudiar o trabajar. Al mismo tiempo extrañamos nuestras actividades habituales. En el día a día estábamos acostumbrados a levantarnos y salir de la casa, ahora tenemos que permanecer en nuestras casas e intentar hacer nuestras actividades normales dentro del mismo espacio sin poder movernos mucho, ¿ya? Ya no podemos reunirnos con nuestros amigos o con nuestros familiares, no podemos celebrar cumpleaños, hay un montón de actividades que tuvieron que cambiar obligadamente. Por otro lado, y quizá una de las consecuencias, dentro de las consecuencias negativas de esta pandemia y de las medidas que se han tomado, es que los contextos de violencia intrafamiliar han aumentado, existen más casos de maltrato de parte de las propias parejas o dentro de las propias familias, y que si bien puede ser síntoma de lo actual, más bien puede que haya aumentado la cantidad de denuncias al respecto, la percepción que tenemos y que siempre hayan habido los mismos índices, ¿ya? Eso no quiere decir que quizás aumentó debido a esto, aunque puede ser que sí, quizás han aumentado más la cantidad de denuncias al respecto, pero sin duda el hecho de que las familias tengan que compartir más tiempo juntas ha hecho que las relaciones familiares se pongan más tensas, ¿verdad? Compatibilizar los roles, hemos tenido que estar entre ser estudiantes, algunos que son papás o mamás, que tienen hijos a quienes cuidar, hay personas que han tenido que seguir trabajando al mismo tiempo, hay personas que empezaron a ser estudiantes, al mismo tiempo son cuidadores de sus papás, por ejemplo, los que son adultos mayores, o que viven con sobrinos, o que tienen hermanos chicos a quienes cuidar. Entonces, hemos tenido que compatibilizar ambos roles, o algunos, por ejemplo, que trabajamos y al mismo tiempo nos hacemos cargo de nuestra casa, hemos tenido que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Por otra parte, lo que sin duda todos hemos sentido en los últimos meses es preocupación e incertidumbre de lo que vendrá. No tenemos idea cuándo se va a terminar la pandemia, no tenemos idea cuándo vamos a empezar a poder salir libremente sin mascarilla, por ejemplo. No tenemos idea qué va a pasar con hitos dentro de la vida normal. Por ejemplo, no sabemos cómo vamos a celebrar el 18 de septiembre, que es una cuestión que nosotros empezamos a preparar con meses de anticipación. No sabemos qué va a pasar con las vacaciones de verano, ya no tuvimos vacaciones de invierno normales, y así, cómo vamos a terminar el semestre, cómo vamos a celebrar Navidad, todo se vuelve una incertidumbre. Tenemos imposibilidad de visitar a nuestros amigos, nuestros familiares, de recrearnos, de hacer deporte, de ir al cine, de ir a la feria tranquilo o de ir al supermercado sin hacer fila. Todo se ha transformado en una actividad
difícil de poder llevar a cabo, ¿verdad? En algunas familias se han reducido los ingresos, muchas veces porque al papá o a la mamá se han quedado sin trabajo, algún hermano se ha quedado sin trabajo, bueno, con muchos casos de personas que han perdido su trabajo o que le han disminuido las horas, y eso también obviamente tiene repercusiones en lo económico. Lo otro también que nos puede haber estado pasando, que nos pasa, es miedo a contagiarnos, a enfermar, a no poder cuidar de otros, o a contagiar un ser querido más vulnerable. En el caso de los que somos más jóvenes, quizás no tenemos tanto temor de contagiarnos nosotros, pero sí de contagiar a nuestros papás, que tal vez son adultos mayores, o tenemos sobrinos más chicos, o las personas con las que queremos que se puedan contagiar y que quizás no puedan soportar la incidencia de la enfermedad. También preocupación por la estabilidad laboral de los que trabajamos o de otras personas de nuestra familia, puede ser nuestro papá o nuestra pareja, quienes son el sustento de la casa y que han visto en peligro su trabajo. Por otra parte, vivir en un espacio pequeño donde tenemos que estar día y noche con las mismas personas y en los mismos espacios. Algunos tenemos la posibilidad de tener separados, por ejemplo, la pieza de la oficina o de la parte donde trabajamos o estudiamos, pero hay otros casos en que no se puede, que en el mismo lugar donde comemos tenemos que estudiar, tenemos que ver tele y tenemos que hacer todo en el mismo espacio, y eso se vuelve un poco incómodo después de varios meses. También puede ser que tengamos mala conexión a internet, porque estemos en un lugar alejado, porque quizás nuestra compañía no ha sido la que ha dado el mejor servicio, o porque quizás también tenemos pocos dispositivos. Hay estudiantes que solamente tienen un celular, o quizás tienen un computador antiguo, o tienen que compartirlo con otro miembro de la familia, etc. Las realidades son distintas. Y hemos tenido que acomodarnos a eso. En las casas donde haya un computador y varias personas tienen que ocuparlo, hay que turnarse nomás, no queda otra. También que es más difícil probablemente de sobrellevar, es que tengamos una persona que esté contagiada o que un ser querido haya fallecido a causa del COVID, ¿verdad? Yo por lo menos en mi familia no ha pasado, nadie se ha contagiado hasta el momento, pero puede ser que en algunas familias pase, probablemente sí. En el caso de ustedes puede que alguno haya vivido una situación así, me imagino que debe ser bastante complejo. Por otro lado, toda esta situación de vivir meses, ya son meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses más o menos, que vivimos en esta situación de confinamiento, de tener las mismas rutinas súper repetitivas, en un espacio pequeño, sin poder hacer nuestra vida normal, puede que nos lleve a tener cansancio, angustia, sensación de desesperanza, impotencia, etc. Y finalmente lo agregué ahí, que también es algo que vivimos en el día a día y que puede ser molesto, es que tenemos dificultades para acceder a insumos básicos. Por ejemplo, ir al supermercado o ir a una farmacia, todo implica hacer fila, hay que tener cuidado cuando uno toma una micro. Por ejemplo, para ir al médico ya no es tan accesible como que yo voy y encuentro una hora al tiro. Por ejemplo, yo tuve un problema dental y me costó encontrar un dentista que atendiera en los momentos más críticos de la pandemia. Entonces, al final, todo se vuelve mucho más dificultoso, ¿ya? Y a lo que se suma la incertidumbre de no saber cuándo esto se va a terminar, genera mucho más cansancio, mucho más angustia, más desesperanza y más impotencia. Voy a abrir un poco la pantalla. Vi que alguien se quería conectar. Abro el micrófono, chiquillos, chiquillas, y abro el chat para que puedan opinar al respecto. Respecto a lo que acabo de leer y de revisar. ¿Cómo lo han sentido ustedes? La idea de este taller es que no solamente sea una instancia donde yo transmita la información, sino que todos podamos compartir cómo ha sido nuestra experiencia, ¿ya? Así que dejo el chat y el micrófono libre. ¿Hay algo que no puse y que también se ha transformado en una dificultad? ¿O creen ustedes que reúne más o menos todo lo que hemos vivido en estos meses? Los escucho y los leo. ¿Alguien que quiera comentar cómo ha sido su experiencia en estos meses? Yo quiero comentar. Ya, cuénteme. En mi caso, ha sido bastante complejo estar así en cuarentena porque ya estoy en 5º año de mi carrera. ¿Ya? Y me tocó hacer mi práctica profesional de forma virtual. Entonces, eso un poco igual, uno en su último año nunca imaginó que iba a hacer su práctica la más grande de esa manera. Igual uno ha tenido que aprender a adaptarse.
no solo profesionalmente y académicamente, sino también emocionalmente, a estos tiempos tan complejos. Alejandra, ¿qué estudias? Pedagogía en español. Ya, ¿has tenido que hacer clases? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido la práctica? La práctica ha sido más que nada ayudar al profesor mentor en el diseño de materiales Ya, y también podemos ayudarlo en las sesiones virtuales que hacen los colegios, pero no ya, son clases, sino que son sesiones virtuales de media hora, en el caso de mi colegio, en donde ya. revisan material, revisan contenido, pero más que Ah, nada es eso, y uno ayuda en lo que pueda en realidad, de en el fondo, forma en el virtual. fondo tu labor es de apoyo más que de tú hacerte cargo de algo. Claro. Ah, ok. Me imagino que es súper distinto a lo que tú te habías propuesto para esta etapa, po. Por supuesto, sí, súper difícil. Y aunque igual he aprendido cosas nuevas en cuanto a lo tecnológico y a lo Ya, disciplinar, pero ya. igual es distinto a lo que uno se imaginó al inicio. Sí, me imagino que tú te imaginabas en esta etapa poder estar en un colegio, en algún liceo, poder aportando en una clase, conociendo a tus estudiantes, pues. O sea, personalmente conocer al curso hubiera sido lo ideal, pero con esto que pasa, solo ha sido un contacto virtual, más que nada. ¿Conoces a tus estudiantes ahora? Eh, Así, cara a cara no, porque no activan la cámara, pero sí he tenido contacto con Ah, ellos. ya, lo mismo que nos pasa a nosotros con los talleres. Claro, en el fondo está ahí como hablando una pantalla negra. Una cosa así, pero sí participan en clase. Ya, súper. Gracias, Alejandra. Por otro lado, tengo la opinión de Isidora, que dice, concuerdo que ha sido muy estresante no poder hacer las mismas cosas que antes. Ahora que tenemos más tiempo libre, yo por lo menos me he sobreexigido mucho más y me paso de la cuenta. Ya, sí, pues yo creo que es algo que nos pasa mucho, que no sabemos poner los límites tampoco. Nos pasa que tenemos las mismas obligaciones quizás que antes, o tal vez más, no sé, pero que no sabemos dónde empieza una cosa y termina la otra. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo creo que a muchos nos pasa que no sabemos cómo compatibilizar ambas áreas. Vivimos en un mismo lugar y en ese mismo lugar tenemos que compatibilizar distintos roles. En mi caso, por ejemplo, trabajadora, dueña de casa, dueña de mi perro, hija, y entre todo eso tengo que hacerme cargo de todo y no sé cuándo empieza una cosa y termina la otra. Alguien se conectó. A ver. Ah, no, pensé que era alguien nuevo, pero no. ¿Ya? Voy a seguir avanzando un poquito. Entonces, como vimos, son hartas cosas, hartos cambios. Y los cambios de por sí, como decía al inicio, son una fuente de estrés importante. ¿Ya? Ahora, me pareció importante considerar y mostrarles que hay un concepto que podemos asociar plenamente a la pandemia por COVID, que son los sucesos potencialmente traumáticos. Esta es una definición, es un concepto, pero que es súper atingente a lo que vamos a ver hoy día. Los sucesos potencialmente traumáticos son acontecimientos negativos que se dan de manera abrupta, inesperada y que son incontrolables para las personas que los viven y que afectan su integridad física y o psicológica, ¿ya? Son todas aquellas cosas que pasan sin que nosotros las esperemos de una manera rápida y tenemos una sensación de que no tenemos el control sobre lo que va a pasar o sobre lo que está pasando, ¿ya? Y generalmente afecta nuestra integridad física y psicológica de manera negativa. Ahora, los sucesos potencialmente traumáticos, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pueden o no generar consecuencias negativas a nivel de salud mental. Es decir, no todas las personas van a tener consecuencias negativas y va a depender de distintas variables. Pero, por ejemplo, van a haber personas que sí desarrollan sintomatología negativa, pero que va a remitir con el tiempo. Es decir, un tiempo me siento mal, pero pasados los meses me empiezo a sentir mejor y logro salir de eso. Soy resiliente respecto a lo que sucede. Hay otro grupo de personas que viven un desarrollo de algo que se llama crecimiento postraumático, ¿ya? Después de esta situación negativa, empiezan a sentir que aprendieron algo positivo tras la vivencia del evento. Empiezan a sacar alguna lección, sienten que fue bueno lo que les pasó porque pudieron desarrollarse en alguna área, sienten que esto les va a servir para poder sobrellevar otras situaciones en su vida, etc. Y hay otro grupo de personas que no tiene síntomas, ¿ya? Que no tienen ninguna consecuencia de salud mental ni física a raíz de la situación que ocurre. Ahora, hay hartas variables que están implicadas en que esta situación potencialmente traumática pueda tener consecuencias o no sobre mi vida y eso va a depender de lo que yo haga o deje de hacer después de la vivencia de este acontecimiento. Es decir, el acontecimiento ocurrió, llegó de una forma abrupta, sin que yo lo esperara, inesperada,
de forma rápida. Yo siento que no lo puedo controlar, me afecta, pero yo puedo hacer algo después de la situación para que esto se transforme y no tenga consecuencias negativas, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Ejemplos de sucesos potencialmente traumáticos. Por ejemplo, agresiones sexuales, las catástrofes, los huracanes, los terremotos, la muerte violenta de algún ser querido, abrupto, inesperado. Nadie se espera que un ser querido fallezca de manera violenta, ¿ya? Algún caso de tortura, violencia de pareja, también puede ser un suceso potencialmente traumático, accidentes, atentados terroristas, etc. Si se fijan, si lo vemos desde un punto de vista externo, de una manera más objetiva, son situaciones que, como decía la definición anterior, aparecen de manera abrupta, uno no se espera que aparezcan en la vida de cada uno, de manera inesperada, ¿ya? Y por otro lado, de una forma que son incontrolables, es decir, yo no puedo poner, o si bien podríamos decir que la violencia de pareja uno podría poner cierto control, pero uno inevitablemente ocurren, ¿ya? Ahora, lo que dice acá en la definición, afectan la integridad física o psicológica, o sea, no cabe duda que cada una de estas situaciones, como las que menciono como ejemplo, van a afectar la integridad física o psicológica de las personas que las padecen, ¿ya? Ahora les pregunto a ustedes, chiquillos, chiquillas, ¿qué situaciones potencialmente traumáticas consideran ustedes que han vivido durante su vida? O que podrían haber sido potencialmente traumáticas y quizás tuvieron consecuencias negativas o quizás no. ¿Qué puede ser que hayan vivido en los últimos años? El terremoto del 2010, ¿cierto? Súper Isidora. El terremoto del 2010 fue una situación abrupta, inesperada, incontrolable, no podíamos hacer nada en ese momento y que sin duda hay personas que les trajo consecuencias físicas y psicológicas negativas. ¿Qué otra cosa podría haber sido una situación potencialmente traumática? Eso lo vivimos todos, ¿verdad? También hay situaciones que se viven de manera particular. Por ejemplo, otra situación que pudo habernos afectado, quizás a nosotros no tanto, porque vivimos en Chile y quizás no nos llegó tanto, quizás fue el atentado contra las Torres Gemelas. Puede haber sido, y probablemente para las personas que lo vivieron, una situación potencialmente traumática, ¿ya? O tal vez alguien que haya sufrido una situación de abuso, de violación, o alguien que haya sido violentado durante la infancia por alguno de sus cuidadores o de sus papás, alguien que haya sufrido un accidente en auto, alguien que haya sufrido un incendio de su casa, etc. Todas esas pueden ser situaciones potencialmente traumáticas. Pero como decíamos, como acabo de decir, si esa situación tiene unas consecuencias negativas, va a depender de lo que yo haga durante la situación o posterior a la situación. Ahora, la pandemia por COVID y las medidas que se han adoptado para su control, dado que tiene un alcance mundial y que la amenaza se mantiene latente, porque todavía estamos metidos en la cuestión, o sea, no tenemos tampoco un final claro, pueden ser consideradas como una situación potencialmente traumática, es decir, una situación que puede generar reacciones emocionales negativas para quienes la viven y que somos nosotros mismos y el resto del mundo, ¿cierto? Todo el mundo tiene casos de COVID, en todo el mundo se han tomado medidas para controlar el contagio, ¿ya? Y por tanto para todos ha tenido de alguna manera consecuencias negativas en su día a día, ¿ya? Ahí vemos 3 imágenes de algunas consecuencias que ha tenido para algunos. Por ejemplo, la primera imagen aparecen adultos mayores, personas haciendo una fila para acceder a servicios básicos. Luego aparece una imagen de un funeral, donde actualmente los procedimientos para poder enterrar a una persona que fallece son súper rigurosos, es decir, no pueden participar muchas personas, se hace de manera muy rápida, etc. Y finalmente tenemos la imagen de una familia que está recibiendo alimentos, que también ha sido una de las consecuencias negativas de la pandemia, ¿cierto? Que es el impacto económico que ha tenido para las familias el no poder acceder a insumos básicos, la pérdida de trabajo, entre otros. Ahora, chiquillos, chiquillas, los quiero invitar a una pequeña actividad de reflexión,
Ya, lo ideal habría sido que si hubiéramos estado en contexto normal nos hubiéramos sentado en círculo a conversar de esto, pero ya que estamos en situación virtual, intentemos hacerlo de esta manera, ¿ya? Se presentan 4 apartados: hechos, vivencias, dificultades y fortalezas, y aparecen unas preguntas. Hechos: ¿qué te ha pasado en los últimos meses? ¿Habías pasado por algo así antes? Vivencia: ¿cómo te has sentido con lo que ha pasado a nivel físico, mental y emocional? Dificultades: ¿qué dificultades presentas para enfrentarte a la situación de ahora? Fortalezas: ¿qué fortalezas identificas en ti mismo en esta situación actual? ¿Qué has hecho hasta el momento para sentirte mejor, desconectarte? ¿Y cuáles son las redes de apoyo que tienes y cuáles te han ayudado a estar mejor? Ya, entonces los invito a que podamos contestar estas preguntas de manera personal y que después las podamos compartir. Para hacerlo, para poder compartirlo, bueno, no es necesario que todos quieran compartir lo que quieran, lo que vayan a escribir. Me imagino que son cosas que son súper personales, pero de todas maneras les pido que hagan la reflexión, que quizás la escriban en algún papel que tengan cerca. No es necesario que escriban todas las preguntas, pero que escriban sus reflexiones y que después las podamos compartir de manera voluntaria, ¿ya? Voy a dar algunos minutos para que lo puedan trabajar. Acá dice Joaquín: cuando era muy chico pasó el terremoto del 2010. Ahora, como vivo al lado de la línea del tren, me parece normal el movimiento. Claro. ¿Y cómo te sentiste, Joaquín, en el 2010? ¿Sentiste que no te afectó tanto en ese momento? Ya, chiquillos, voy a darles unos minutitos para que puedan contestar las preguntas. Yo también lo voy a hacer y después se los voy a mostrar, ¿ya? Para que podamos entre todos hacer esta reflexión. Ahí están en pantalla las preguntas. No veo las preguntas. ¿Ahora las ves? Sí.
Ya, chiquillos, ¿alguien quiere comentar sobre la primera pregunta? Sobre las primeras dos preguntas. ¿Qué te ha pasado en los últimos meses y habías pasado por algo así antes? ¿Alguien que quiera comentar? Tengo una pregunta. ¿Tiene que ser como en relación a la pandemia? No, es como te has sentido en los meses nomás. Desde marzo en adelante, ¿cómo has vivido? Puede ser sobre la pandemia, las clases virtuales, ¿cómo te has sentido en estos últimos meses? Acá en el chat, Isidora dice, estos últimos meses tuve que ir de casa en casa de familiares para tener conexión estable, pero al final me sentí incómoda. Por lo general siempre estuve viviendo en un mismo lugar y andar como pelota de ping-pong fue estresante. Respecto a cómo he sentido física y emocionalmente, me recuerdo mucho cuando tenía depresión. He estado desanimada, triste y ansiosa, y eso conlleva que me duela la cabeza, el pecho, sienta náuseas. La dificultad que tengo es que soy muy autoexigente y no me detengo a descansar. No sentí un real apoyo hasta que tuve una crisis más notoria. No te preocupes, Isidora, por haber respondido todo junto. Gracias por la respuesta. Ahí Isidora nos cuenta un poco cómo lo ha vivido ella, ¿ya? Y ahí está muy ligado todo lo que manifiesta respecto a esto de ser autoexigente, Isidora. El hecho de no haberte dado un espacio también para sentirte mal en este tiempo y no autoexigirte, de darte cuenta que es un periodo en que no estamos en una situación normal, muchas veces nos pasa la cuenta, por no detenernos, no ser paciente un poco con nosotros. ¿Hiciste algo con lo de la crisis? ¿Tuviste apoyo ahí? ¿Alguien más, chiquillos, que quiera contar cómo lo ha vivido? ¿Qué le ha pasado en los últimos meses? A mí lo que me ha pasado así como durante la cuarentena es que me ha dado como ansiedad por comer, entonces igual he subido de peso. Ya. Sí, también yo creo que... A mi mamá le dio como por cocinar receta, entonces no me ayuda mucho. Yo creo que también es normal y creo que, bueno, no sé, voy a hablar por mí y por las mujeres que conozco, nos ha pasado lo mismo. Yo creo que a veces la compulsión por comer más también es para llenar un poco lo que nos está pasando. La ansiedad, la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Y eso está ligado a emociones que estamos tapando, pues, chiquillas. Todas las que están diciendo confirmo, también nos ha pasado. A veces uno come por aburrimiento, otras veces uno come por pena, por no saber qué va a pasar, porque siento que tengo que tapar con algo eso. Y yo también creo que no es un momento como para preocuparse del peso, si bien obviamente nos preocupa y no queremos subir de peso y que cambie nuestro estado físico, pero yo creo que tampoco es un momento para exigirse, ¿ya? Más adelante... Sí, pues sí, también entiendo eso. Más adelante les voy a comentar un poquito qué se puede hacer, pero yo en mi caso personal también lo he sentido, pero lo que hago es como tratar de hacer alguna actividad física, pero simplemente por el hecho de distraerme. Más que por conservar mi peso o por sentirme que no estoy engordando, es como por salir a respirar un poco, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué se puede hacer. Igual hay más tiempo para comer, antes no había, dice Alejandra, aunque suene gracioso, claro. En los tiempos normales, cuando estamos trabajando, estudiando, de repente compramos lo que venden cerca nomás. Lo más barato quizás, o lo que es más rápido de comer, pero en cambio ahora estamos en la casa, estamos con nuestras familias, hay tiempo para cocinar, más tiempo para ir al supermercado quizás. Las pausas activas, dice Isidora, que sirven. Y Krishna dice que a ella le ha pasado todo lo contrario, no ha tenido apetito. También es algo que puede pasar, ¿ya? Y que es normal, lo vamos a ver un poco más adelante. Respecto a las dificultades y a las fortalezas que han tenido en esta situación, chiquillos, ¿alguien que quiera comentar cuál es lo que más les ha costado? ¿Qué ha sido más difícil? En mi caso, ha sido súper frustrante y agotador como empezar las clases online porque es mi primer año. Entonces como que yo tenía toda una ilusión del cambio de ciudad, todo nuevo, y ahora está siendo súper distinto de lo que me imaginaba. Y eso igual ha sido como un poco frustrante. Sí, pues y en el fondo todo ese inicio lo vas a tener que hacer el próximo año.
Sí, pero ya no será lo mismo del primer año, entonces. No, po. O sea, como que el segundo año vas a tener que cambiarte de ciudad y todo, y va a ser extraño. Sí, pero me imagino que debe ser súper frustrante. Confirmo finalmente, año mechón online. Claro. El próximo año va a ser su primer año presencial. Y va a ser raro. Va a ser raro. Bueno, y esperemos que el próximo año sea presencial. ¿Qué otra dificultad, chiquillos, han tenido? De hecho, a mí me pasó lo mismo que a ella, pero todo como al revés. Porque Ya. yo soy de región, voy en mi cuarto año de carrera y me tuve que venir a instalar como a mi casa nuevamente. Ah, te tuviste que volver. Ya. Y entonces se me ha hecho difícil, por ejemplo, el volver a ambientar mi casa como un lugar de estudio, siendo que antes la consideraba como un lugar de descanso solamente. Ah, claro, esa es otra dificultad, pues tuviste que cambiar como la concepción que tenías de ese espacio. Pues antes era como el lugar donde voy a descansar y ahora es el lugar donde tengo que tratar de descansar y al mismo tiempo estudiar y hacer todo. Qué complejo. ¿Alguien más que haya vivido alguna otra dificultad que todavía no haya podido sortear? Que todavía Sí, sea muy... Yo quería decir algo. Ay, pero no sé. Sí, Creo sí, que sí. alguien habló. Hablen más, hablen más. Yo Sí, creo que hablamos un rato. otra dificultad que he tenido en lo personal tiene que ver con los horarios de sueño, de ir a dormir, que se me han desordenado mucho en cuarentena. ¿Ya? No sé si a los demás les pasa, pero yo trato de establecer un horario fijo de irme a dormir, pero a veces se me va la hora o termino durmiéndome más tarde, a veces por pega de la práctica igual, o otras veces porque por ocio me quedé despierta, pero cuesta mucho ordenarse ahora en cuarentena, en cuanto a ir a dormir, más que nada. Nicole dice que reconfirma. Fernanda te apoya. Eso. Lo mismo, pues cuesta organizarse con los horarios, sobre todo si hay tiempos que ya no tenemos que perder. Por ejemplo, no tenemos que perder tiempo en movilización, transporte, eso ya no existe. Entonces, por ejemplo, yo me voy a levantar a las 8:20 y empiezo a trabajar a las 8:30. Tomo un café y me vengo a sentar y parte el día. ¿Ya? Y en la noche lo mismo, pues. De repente, a mí personalmente me pasa que quiero tener tiempo para hacer algo para mí, entonces termino de trabajar y después me pongo a ver una serie, pero eso significa dormirme más tarde y al final me desordeno. ¿Ya? Entonces, cuesta hacerse la rutina, pero vamos a ver que es una de las cosas que más va a beneficiar, chiquillos, la salud mental en estos momentos, poder mantener esa rutina de sueño, al menos tener tiempo para descansar y recobrar las energías. O sea, de por sí estamos viviendo una situación que es estresante y ese estrés genera un cansancio y un agotamiento que es mayor al que tenemos en el tiempo normal. Entonces nuestro cuerpo necesita poder recuperar toda esa energía perdida. ¿Ya? Vamos a ver qué es importante. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué fortalezas identifican o qué cosas, aprendizaje o cosas buenas han podido sacar de esta experiencia? ¿Quién me puede contar? Bueno, yo en realidad, no sé si soy la única, pero yo igual he visto cosas bastante buenas en la pandemia, o sea igual sí presento debilidad y todo, pero en general siempre, yo creo que mi mayor fortaleza es que soy súper resiliente y como que soy optimista, creo, o sea, no sé si yo no voy a explicar recomendación, pero igual me ha servido como para tirar para arriba, o sea, como que le he visto lo bueno igual a todo esto. O sea, igual me ha costado y he tenido que sacrificar hartas cosas, pero lo he aprendido a pesar de todo. Y eso me gusta. Siento que es algo bueno. Y eso. ¿Perdón? A mí me pasa algo parecido a lo de Isidora. ¿Isidora? O quizás más preparada para afrontar situaciones difíciles más adelante, quizás. No entendí, es que se bugueó la voz cuando... ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? No, te preguntaba si te sentías más preparada para afrontar a futuro situaciones complicadas. Sí, es que desde chica me inculcaron que la vida te podía golpear de mil maneras, pero que uno no se podía quedar en el suelo. Así que, no sé, como que si me dijeron te voy a echar a morir, si vaya a entrar en algún momento y en eso no sé, como que trato de no tener tan fuerte. Trato de pasar todo el tiempo con mi familia, he aprendido a hacer hartas cosas, he estudiado harto, quizás si hubiera estado y no hubiera estudiado tanto.
He aprendido más cosas de las que incluso pude haber aprendido en la U, así que trato de estar contenta. Igual hay cosas que extraño, especialmente a mi amigo, que teníamos una relación súper cercana, y como que no lo he visto, entonces igual lo extraño. Pero siempre hay formas. Sí. Ya, súper. ¿Alguien más dijo yo he vivido algo parecido a Isidora? ¿Quién fue? Ya, Que cuéntame. siento que esta como actitud positiva, que me identifico mucho con lo que dijo, porque igual me ha servido caleta y como que puedo adaptarme fácilmente, entonces creo que igual es una habilidad para cosas futuras. Y lo mismo que igual he sacado como el lado bueno, por ejemplo, no sé, he tenido tiempo para mí como para meditar o ver series que quizás antes no tenía, y para aprender nuevas cosas también. Por ejemplo, uno siempre ve como tutoriales y he hecho muchas manualidades que antes como que no me daban ganas de hacer. Y pintar también, como que he descubierto talentos ocultos. Ya, súper. Igual piensen, chiquillas y chiquillos, que es probable que no volvamos a vivir algo así, pues. O sea, puede ser que venga otra pandemia, ocurra algún periodo similar, pero igual es un hecho inédito dentro de la historia que estemos 5 meses encerrados en nuestras casas. No digo que no vaya a pasar nunca más, pero por lo menos yo no tengo, o mi mamá, o mi abuela quizás tienen recuerdos de hechos parecidos anteriores, pero en nuestro caso no. Soledad estaba levantando la manito, cuéntame. Sí, yo quería opinar que no sé si a todas les pasa, pero yo creo que hemos tenido como mucho más tiempo para conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, eso de conocer habilidades que antes no sabíamos. En mi caso ha sido como todo un proceso de cambio porque he tratado de cambiar muchas cosas, por ejemplo, mi alimentación, y en ese sentido igual siento que ha sido como una fortaleza de todo esto de la pandemia. Ya, súper. ¿Alguien más tenía la manita arriba? Alejandra. Yo quería igual sumarme a lo que decían mis compañeras, porque yo igual he descubierto como habilidades nuevas en esta cuarentena respecto a cocinar. Yo antes no cocinaba mucho, y ahora con la cuarentena he hecho pay de limón, queque, manjarate. He hecho muchas cosas de repostería que para algunas personas puede ser simple, pero para mí fue como wow. O sea, sé hacer algo más que clases. Súper. Y eso, es lo positivo. Cuando volvamos, la Alejandra nos va a invitar a comer pay de limón. O podrías tener un emprendimiento, Alejandra, también. Podrías pensarlo. Eso yo igual he visto harto. La gente ha empezado a generar emprendimientos y que lo encuentro súper bueno. Sí, lo he visto. Es que en realidad yo estoy recién aprendiendo, entonces me gusta hacerlo para mi familia y para mí, por mientras. Claro. Yo igual veo cosas positivas. O sea, mi experiencia es que al principio lo viví mal. La incertidumbre de no saber qué iba a hacer, de quedarme varios meses en mi casa, me hacía sentir pésimo. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que tengo tiempo para hacer, como decían ustedes, cosas que no habría podido hacer en otros momentos. Por ejemplo, en estos meses adopté un perrito con el que vivo ahora. Y si bien al principio era una molestia y nos costó mucho, yo vivo con mi pareja, cuidarlo y criarlo, con los meses ha sido súper, un aprendizaje súper grande, el tener el cuidado, a mi cuidado, a otro, ¿ya? Yo no tengo hijos, entonces de alguna manera me ha ayudado en eso, y por otro lado he tenido tiempo para dedicarle tiempo a personas que yo quiero y que no había podido tener detalles con ellos. Por ejemplo, hace poco una amiga hizo su baby shower, va a tener una guaguita, y yo pude bordarle algo a la guaguita, cosa que en tiempo normal no habría podido hacer, ¿ya? Entonces siento que también he tenido tiempo para fortalecer mis lazos con las personas que yo valoro más, ¿ya? Eso respecto a lo positivo. Ahora vamos a ver, como vimos lo positivo y lo negativo y cómo lo hemos vivido algunos de nosotros, vamos a ver cuáles son las reacciones emocionales comunes en una situación como esta. Ya vimos que estamos viviendo una situación que podríamos catalogarla como potencialmente traumática, pero hay ciertas reacciones que son comunes ante estas situaciones de crisis. Por ejemplo, tener la cabeza permanentemente ocupada por pensamientos acerca de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo siempre estoy pensando así como, uy, ¿cuáles fueron las cifras de hoy? Oh, no alcancé a ver al ministro en la tele. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuántos fallecidos hay? ¿Cómo van los números? Pensamientos de ese tipo o de otros también. Reexperimentar a través de imágenes y sensaciones físicas, como acordarme de cosas que viví durante esta pandemia, como por ejemplo cuando tuvimos que dejar de trabajar,
o cómo ha sido lo que hemos vivido el resto de los meses, ¿ya? Hábitos de sueño, alimentación alterados, pues ya lo hablábamos, ¿cierto? Tener insomnio o estar comiendo más de la cuenta, o incluso haber perdido el apetito. La habilidad emocional, hay días en que nos sentimos más tristes, más solos. Rechazo por todo lo que me recuerda lo que está ocurriendo y conductas de evitación. Por ejemplo, hay personas que dejaron de ver la televisión o dejaron de leer noticias al respecto porque las hacía sentir mucho más ansiosas, ¿ya? Eso también es común dentro de esta situación. Sentirse más irritable, tener insomnio, o también, lo que es contrario, en vez de rechazar o de evitar todo lo que tenga que ver con el COVID, compulsión por consumir todo lo que está pasando. Veo todas las noticias, leo todo lo que está pasando, estoy siempre pendiente, no puedo desconectarme de esto que está ocurriendo por temor a perderme algún detalle, ¿ya? Estas reacciones emocionales negativas son normales en las situaciones potencialmente traumáticas y vamos a ver más adelante que especialmente en los primeros meses de ocurrida la situación es normal que nos sintamos así. Ahora, este malestar emocional se puede manifestar de distintas formas, a través de pensamientos, de sentimientos, de acciones, de problemas específicos y lo que es más común, una mezcla de todos los anteriores, ¿ya? Puede que ustedes se vean reflejados o reflejadas en algunas de estas cosas, o puede que no, o puede que sientan que han vivido de todo, ¿ya? A mí personalmente me pasa que hay algunos días que siento una cosa, al otro día siento otra cosa y después las siento mezcladas. En el fondo es como una ensalada de emociones y sentimientos y pensamientos que son normales dada la situación que estamos viviendo y que es una situación que apareció, como decíamos al inicio, de manera abrupta, inesperada y que sin duda tiene consecuencias. ¿Ya? Respecto a los pensamientos, ¿qué cosas pueden haberme pasado en estos meses? Tener dificultades para pensar, para concentrarme, encontrar problemas soluciones a los problemas, tomar decisiones. Por ejemplo, concentrarse para estudiar, concentrarse en las clases, concentrarse en el trabajo, de pronto en las reuniones a mí me pasa que me desconcentro con los mismos estímulos que hay acá en la casa, o quizás con otros pensamientos que tengo, etc. Problemas para incorporar nueva información, poner atención o memorizar cosas. Claro, por ejemplo, les debe pasar a ustedes que de repente aprender un contenido nuevo que estén pasando de manera virtual es más difícil que si lo hubieran aprendido presencialmente con el profe en la sala. Lo mismo, memorizar cosas, poner atención en una clase o en algo que estén tratando de aprender. Asociar objetos, personas o situaciones con el evento crítico. Estar todo el tiempo pensando en el COVID. Yo creo que a todos nos pasa que nos cuesta un poco desconectarnos o incluso hay momentos en que se nos olvida. ¿Ya? Que también puede estar pasando. Tener ciertos pensamientos que son más fatalistas y que nos ha pasado, por ejemplo, cuando las cifras aumentan o quizás al inicio de la pandemia lo sentíamos un poco más, por ejemplo, la vida se acaba, no tiene sentido, no vale la pena, todo es cuestión de suerte, esto es terrible, nunca se va a terminar. Puede que estemos pensando o en algún momento hayamos pensado así. Evitar imágenes y pensamientos que no queremos tener, ¿cierto? O sea, tratar de no ver noticias, tratar de no hablar del tema, tratar que no nos cuenten nada relacionado con el tema, ¿ya? O sea, estar lo más alejado posible. Sentirnos raros, como si no fuéramos nosotros mismos. Eso también pasa bastante, ¿eh? De pronto sentir como que estamos viviendo en una realidad paralela. Como que ya no somos los mismos que éramos antes, ¿qué me pasó? Me siento rara. Sumado con otras sensaciones que podemos estar viendo, que vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que ver con sensaciones corporales, como dolores extraños, donde no me había dolido nunca, como que me duele todo, me siento cansada y no sé por qué, si no he hecho nada, etc. Y finalmente reexperimentar el evento, tener dificultad para recordar algunos aspectos, sentimientos y pensamientos dolorosos e intensos que nuestra mente bloquea. Puede que algunos episodios los hayamos bloqueado, especialmente imagino que debe haber pasado a las personas que han sido contagiadas por COVID o que han tenido familiares que han pasado por situaciones de este tipo. Me imagino que han vivido situaciones tan complejas que hay imágenes o hay cosas que han ido bloqueando, ya que ha sido tan doloroso, por ejemplo, perder a un familiar por la enfermedad o quizás estar contagiado y haberse ido, por ejemplo, a una residencia sanitaria o alejarte de tus seres queridos y no poder salir. Haberte mantenido en una pieza encerrado durante el periodo de cuarentena debido al contagio, deben ser situaciones súper difíciles, ¿ya? Y seguramente las personas que lo han vivido han padecido muchos de estos pensamientos, pensando que probablemente, no sé, porque puede tener consecuencias en mi vida, etc.
Aquí pasó algo con la lista. Ya, no se preocupen. Estos son algunos de los tipos de pensamientos que podríamos tener chiquillos, ¿ya? Y chiquillas. Y que, como dije al inicio, son normales y son propios de la situación que estamos viviendo actualmente. Respecto a los sentimientos, ¿qué cosa podríamos sentir o podríamos estar sintiendo en este momento? Rabia, ira, hacia quienes creemos que han causado la situación o no han hecho lo suficiente para evitar o manejar las consecuencias. ¿Contra quién podríamos tener rabia en este momento? Quizás con el ministerio, quizás con el gobierno, quizás con las personas que están saliendo de sus casas a caminar sin tener precauciones, las personas que no han guardado reposo o no han respetado la cuarentena, etc. La rabia podría ir hacia eso, ¿ya? Ahora, puede que sintamos rabia por la situación actual, no poder salir, también puede que sintamos indefensión, sensación que no tenemos cómo defendernos, pensando en algunos días que van a ocurrir cosas peores o más negativas, que van a aumentar exponencialmente los contagios, o que puede que de esta pandemia aparezca otra. De pronto han salido unas noticias, no sé si son reales o no, respecto a que hay otro tipo de pandemias que van a aparecer, ¿ya? Eso también puede hacer que nos sintamos como indefensos, así como, oh, no sé qué va a pasar, todo va a ir ocurriendo, va a ir siendo más negativo. Otro sentimiento que podríamos tener por estos días, o que puede que hayamos tenido algunos días, es culpa por no haber podido hacer algo para evitar lo que ha sucedido, o impotencia por no poder aliviar el dolor emocional de otro. En ese sentido, por ejemplo, las personas que se han contagiado podrían estar sintiendo culpa de no haber podido evitar contagiarse, aunque no es algo que uno pueda controlar tampoco, ¿ya? O por otro lado, no poder aliviar el dolor emocional de otros. Por ejemplo, en el caso de quienes no viven con sus papás, no poder visitarlos, no poder estar con ellos, también podría generar un poco de culpa, ¿ya? Tristeza por haber perdido libertades, hacer mi vida normal. Hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que han disminuido sus ingresos, ¿ya? Hay personas que han perdido seres queridos, hay una gran cantidad de fallecimientos, entonces todo eso puede generarnos tristeza. El mismo hecho de quizás, lo que comentaban los compañeros antes, la tristeza de no haber podido vivir mi primer año de universidad de forma normal, de haber conocido a mis compañeros, la sala, de pasearme por la U, todo eso puede generar una tristeza. También puede ser que cambie continuamente de estado de ánimo, y que yo creo que a todos nos pasa en algún momento que nos sentimos tristes, al otro día nos sentimos más tranquilos, después nos sentimos más eufóricos, y que vamos fluctuando en estados de ánimo y a veces no entendemos por qué. No pasa nada distinto y nos sentimos así. También puede pasar que de pronto nos desbordemos emocionalmente y sintamos ganas de llorar, de gritar, y que no sepamos cómo contenernos, pero también se debe a toda la situación que estamos viviendo y en cierta forma es normal, ¿ya? Y también lo contrario es que sintamos que no tenemos sentimientos, que no podamos llorar, que no querramos contar lo que nos está pasando, y esto también puede pasar porque a veces cuando los sentimientos y los pensamientos son tan intensos y dolorosos los tendemos a bloquear, ¿ya? Ahora también hay que respetar los tiempos y los ritmos del otro, pues si yo veo a alguien de mi familia que se siente muy mal pero no es capaz de contarme o no puede llorar, también entender que cada uno tiene su propio ritmo y que hay que entenderlo, ¿ya? No presionar, dejar que cada uno vaya a sus propios tiempos, y tratar de entender, porque estamos pasando una situación compleja y que en el fondo va a pasar cuando tenga que pasar. Respecto a las acciones o en lo conductual, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué podríamos estar viviendo? Por ejemplo, cambios en las relaciones con otro o que aún peor en las relaciones familiares. El hecho de estar todo el tiempo, 24/7 con nuestras familias, con nuestras parejas, en la casa, puede que nos genere peleas, discusiones que antes no habían ocurrido. O sea, en el día a día antes pasábamos un par de horas con nuestras familias, quizás en el desayuno de la mañana y en la 11 de la tarde, y ahora es como 24/7. O lo otro, por ejemplo, en el caso de amigos que no puedan ver hace tiempo, parejas que no hayan podido ver hace tiempo, o muy poco, ocasionalmente, también puede que se produzcan, además de cambios, ciertos problemas. También como conducta, evitar, como decía antes, todo lo que nos genere ansiedad. Lugares, personas, conversaciones, evitar salir, por ejemplo, por temor, o quizás hablar sobre el tema, tratar de, ojalá no ver nada que tenga que ver con el tema de la pandemia, etc.
También hay personas que optan por aumentar su consumo de sustancias, hay personas que empiezan a tomar más alcohol y que al principio de la pandemia yo recuerdo que hubieron estudios que hablaron sobre eso, que había mayor incidencia en el consumo de alcohol, mayor cantidad de cafeína, más ganas de fumar, hay personas que han vuelto a fumar en este periodo, ¿ya? Para tener una sensación de control sobre las emociones negativas, ¿ya? Muchas veces uno utiliza lo mismo de la comida, ¿ya? Ciertas sustancias como el café, el alcohol, las drogas o el cigarro, para mantener un poco a raya lo negativo que estoy sintiendo. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento así nos sentimos un poco tristes y vemos, uy, me voy a comer un pastelito a ver si se me pasa. Ya lo mismo a veces puede pasar con las sustancias. Claro que eso a corto plazo podría sentirnos que tenemos un poco de control ya, pero a largo o mediano plazo podría tener consecuencias perjudiciales, sobre todo en el caso del alcohol y las drogas y el cigarro. Por otro lado, y que es consecuencia directa de la cuarentena actual o de las medidas que estamos tomando, sentirse más aislado, reducir la vida social, ya no hablar mucho con los amigos, no salimos de la casa obviamente, así que nos contactamos poco con nuestras personas cercanas, etc. Estar permanentemente conectado e informado de los avances de la pandemia y también empezar a recurrir a medicamentos para dormir o estar más tranquilo. Y si los indica un médico, yo creo que está bien, pero si no y uno empieza a automedicarse, es mejor consultar porque también eso puede tener repercusiones. Muchas veces los medicamentos para dormir, para conciliar el sueño, para relajarse, en el momento funcionan, pero tienen otras consecuencias, ¿ya? Respecto a la memoria, respecto a la atención, entonces es mejor consultar. Y finalmente, los problemas que son ya más específicos, por ejemplo, la hipersensibilidad a los estímulos del medio, facilidad para irritarnos y enojarnos, y que es normal porque estamos viviendo una situación estresante y estamos cansados. ¿Quién no ha llegado cansado después de un día de la U, a la casa, o de trabajo, o de cualquier actividad que haga? Y cualquier cosa me molesta, cualquier cosa me irrita. Lo mismo está pasando ahora, pues llevamos meses expuestos a esta situación de poca libertad, de estar encerrados, de no hacer nada dentro de lo que teníamos acostumbrados normalmente, y es normal que nos enojemos o nos irritemos por cualquier cosa que vaya a pasar, ¿ya? Lo que les comentaba al principio, dolores corporales sin un lugar claro. Siento que me duele la espalda completa y no sé por qué. Quizás es la silla, pero también puede ser estrés, ¿ya? Tensión. Jaquecas, mareos, taquicardia, fatiga intensa, agotamiento. El organismo activa al máximo sus recursos físicos para enfrentar esta situación de emergencia. El hecho de que llevemos 5 meses de estrés, de ansiedad, claramente hace que mi organismo esté todo el tiempo alerta y activo. Entonces lo más probable es que me sienta más cansada. Presión en el pecho, sofocamiento, falta de aire, problemas gastrointestinales, de colon, etc., dificultades de sueño, dificultades de apetito, y ahí hablamos de inapetencia o también comer en exceso. Mientras la situación sea amenazante, es probable que la activación se mantenga y los síntomas también. Es decir, hasta que no tengamos una respuesta, hasta que no sepamos que esto se va a terminar o que empiece un poco a bajar la intensidad de los contagios o que empiecen a tomarse medidas o que avancemos en el paso a paso, no lo sé, o que nosotros tengamos alguna certeza de como qué mes vamos a volver a nuestra vida normal, es probable que muchos de estos problemas se mantengan, chiquillos, ¿ya? Por eso es importante hacer cosas para sentirse un poquito mejor. Finalmente, y esto es súper importante, no todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿ya? Si yo estoy reaccionando o sintiendo algunas cosas y alguien de mi familia no la siente o la siente de forma distinta, es normal. No todas las reacciones aparecen juntas y hay algunas que pueden ser difíciles de identificar. Pueden aparecer juntas, separadas, mezcladas, todas de un día, ya dijimos que esto es personal y es cambiante. Pero sí es súper importante que sepan que todo lo que se describió anteriormente es normal. Se suele considerar que es la reacción habitual en los primeros meses tras la vivencia de una situación potencialmente traumática como es la pandemia. En esta situación, a diferencia de otras situaciones, no hay un término del episodio vivido. Ejemplo, en el caso del terremoto del 2010 hay un momento en que acaba el sismo y termina las réplicas. Cuando eso termina, en el fondo yo puedo hacer un corte y decir, ok, de aquí en adelante puedo empezar a retomar mi vida o empezar a reconstruirme. En cambio, en la pandemia no podemos señalar un término de la vivencia, tras lo cual empezamos a contar el tiempo de lo que ha pasado y a establecer el mantenimiento de ciertos síntomas.
¿Cuándo deja de ser normal que tengamos estos síntomas? Cuando se extiende posterior al término del episodio. Como este episodio no ha terminado, lo más probable es que estos síntomas continúen, estas sensaciones, reacciones continúen hasta que nosotros tengamos certeza o hasta que esta pandemia termine. Lo que por ahora no es algo que podamos predecir, ¿ya? Si se dan un poco de cuenta, nos hemos tenido que acostumbrar a vivir de esta manera. Llevamos 5 meses viviendo con el COVID todos los días y de alguna manera las reacciones incómodas que hemos tenido, dolores de cabeza, de espalda, se han empezado a volver parte de la rutina. Ahora, cuando estos síntomas se exacerban y yo empiezo a sentirme realmente mal y siento que esto está teniendo consecuencias en mi salud, debería sí preocuparme y empezar a pensar en pedir apoyo a un profesional o a alguien que tenga expertise en la materia. Voy a leer aquí un poquito el chat. Trabajo en una botillería y es 100% real, dice Isidora. Joaquín dice, extraño el cine y eso nos ha ido mejor que antes, y eso que cerramos temprano. Claro, entonces es real la hipótesis de que ha aumentado el consumo de alcohol, según lo que dice Isidora. Chiquillos, chiquillas, ¿comentarios al respecto? Hablamos recién de la sintomatología o de las reacciones que pueden aparecer ante esta situación. Hablamos de que son reacciones normales, que considerando que aún no tenemos un cierre o una finalización de esta situación, es probable que sigamos sintiéndolas en el tiempo hasta que no haya un término. Sin embargo, y cuando ya terminemos casi el taller, les voy a mostrar algunas formas de cómo podemos controlar estas sensaciones, ¿ya? Para indagar un poquito más y que ustedes puedan darse cuenta cómo lo están viviendo, aquí hay un ejercicio. Se llama autoanálisis. ¿Cómo estoy reaccionando? Les voy a pedir que tratemos de reflexionar acerca de qué pensamientos, sentimientos, acciones y problemas han tenido o tienen frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, les pido que en una hoja puedan anotar 4 filas: pensamientos, sentimientos, acciones y problemas específicos, y empiecen a completar. Primero en pensamientos, ideas que vienen a tu cabeza en relación con lo que estamos viviendo y qué pasa con las funciones que solemos asociar al pensamiento, por ejemplo, problemas de atención o de memoria. Sentimiento, describir cómo te sienten, pueden ser muchos tipos de sentimientos o incluso podrían ser opuestos. Un día siento alegría, otros días siento tranquilidad, otros días siento tristeza, otros días siento rabia. En acciones, cómo he modificado mi forma habitual de comportarme en el tiempo. Y finalmente en problemas específicos, revisar si estoy teniendo problemas para dormir, si estoy más irritable o más agresivo, etc. Ya les voy a dar unos minutitos para que puedan hacerlo, ojalá en una hojita para que les quede. Eso, un ratito entonces para que lo trabajen.
Ahora sí, ¿hay alguien que quiera compartir su autoanálisis? No importa si no quieran leerlo, pero por último podrían comentar qué les pareció el ejercicio o si les sirvió. O si habían hecho algo similar, si lo habían preguntado. Yo siento que es verdad que a uno le cuesta más concentrarse. Por ejemplo, yo siento que soy adicta al celular. O sea, y nunca me había pasado porque siempre fui súper dejada con el celular. En este tiempo estoy en las clases y estoy con el celular y como que lo reviso a cada rato y digo, pero si nada va a cambiar, ¿por qué lo reviso? Y como que me lo cuestiono. Y sí me cuesta más memorizar y retener las cosas también. Y eso. ¿Ha sido un problema eso? Por ejemplo, de lo del celular. Ay, disculpen que... Mientras esperamos a la Isidora, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Qué sensaciones ha tenido? ¿Qué cosas ha pensado? ¿Qué cosas ha cambiado? ¿En cómo se comporta? ¿Las cosas que hace? Encontré que fue súper bueno el ejercicio porque la verdad nunca me lo había preguntado así como tan específicamente. Ya. Y lo que dice Isidora también me ha pasado, pero con Instagram. Siento que me consumía demasiado, como que no podía dejarlo aunque quisiera, entonces al final cerré la cuenta y siento que de verdad es un cambio, así como que ahora cuando digo así como estaría revisando Instagram, estoy haciendo otra cosa mucho más productiva y siento que ha sido una buena decisión. Eso te iba a preguntar, Fernanda, ¿qué hiciste con ese tiempo? ¿Cuánto tiempo te sobró? ¿O qué empezaste a hacer en esos espacios en que te sentías aburrida y te metías a Instagram? Empecé a hacer como muchas más cosas, por ejemplo, después de desayuno siempre me queda en Instagram y ahora como que me pongo a ordenar y dejo como todo listo las cosas del día. Y en la tarde cuando igual estaba en Instagram así como sin hacer nada, ahora como que busco algo que hacer pero que sea como actividades como más creativas donde pueda, no sé, desarrollarme mejor en otro ámbito, así como no estudiando tampoco, que igual tengo el tiempo para estudiar, pero haciendo otras cosas que también son enriquecedoras que uno necesita hacerlas a veces. O sea, era posible vivir sin Instagram. De hecho, antes vivíamos sin Instagram, solo con Facebook. Sí, todo el rato. Aquí Joaquín dice, sí, me sirvió. Me di cuenta que tengo poca concentración y tengo un poco de falta de sueño. Probablemente te sientes cansado y eso mismo te hace que te concentres menos. Ojo, el sueño es súper importante para poder lograr una mejor concentración. Isidora dice que tuvo que cerrar su Instagram y Isidora Rodríguez también tuvo que desinstalarlo. Súper bien. Chiquillos, en virtud del tiempo, les voy a pedir que esta actividad la sigan revisando ustedes, ¿ya? Hay momentos en que uno no sabe bien qué está sintiendo o qué le pasa. Quizás hacer este ejercicio en momentos que nos sentimos así sería súper bueno, porque ustedes se lo puedan mostrar a otras personas que hagan este análisis y que traten de reflexionar cómo se han sentido. Tal vez se encuentren con cosas que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado desde marzo a la fecha? ¿Qué cosas hacía antes y que ahora no hago? Quizás eso es lo que me está haciendo sentir más triste o quizás más estresado. O lo que decían las chiquillas, estaba mucho tiempo en Instagram. ¿Pero qué pasa si lo desinstalo? ¿O qué pasa si empiezo a dedicar el tiempo que ocupo, no sé, viendo historias, en quizás aprender a hacer algo nuevo? Siempre he querido, por ejemplo, aprender a tocar guitarra. ¿Y qué pasa si trato de aprender ahora con tutoriales de YouTube? O si me pongo a jardinear, en el patio de mi papá está lleno de plantas, ¿por qué no hago algo así? Etcétera. Este ejercicio sirve para eso, para que nos demos cuenta cómo estamos en el momento actual, cómo hemos venido atravesando todo este periodo y qué puedo hacer para sentirme mejor. Pues. Si, por ejemplo, en sentimientos me di cuenta que he tenido muchos sentimientos negativos, rabia, ansiedad, tristeza, de pronto me siento desesperanzado, de repente me siento frustrado, ¿qué puedo hacer por eso? Quizás hay alguna acción que podría cambiar para empezar a sentirme mejor o algún pensamiento que podría cambiar para empezar a sentirme mejor. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones que yo creo que son buenas y que ustedes podrían hacer en este periodo. Por ejemplo, para sentirse mejor podrían intentar reducir los niveles de estrés. Y esto tiene que ver con las autoexigencias que uno se hace en los distintos roles que tiene. Hablábamos al principio que uno, además de ser estudiante, trabajador, uno es hijo,
Uno puede ser pareja, yo soy amiga, soy tía, soy nieta, etcétera. Y eso, en cada rol, eso me demanda distintas exigencias. Ahora, lo que yo puedo hacer por mí misma, para no sentirme tan estresada, empezar a no exigirme yo tanto, pues. Si muchas veces no es que el otro me exija, sino que yo me exijo para poder cumplir con lo que el otro yo creo que espera de mí, ¿ya? Entonces, quizás en este sentido es no pretender hacer todo perfecto y priorizar lo que sea esencial. Y ponerse pequeñas metas. Una meta que yo creo que es importante tener en cuenta es vivir un día a la vez. Preocuparme de lo que hoy sea importante. Si hoy día tengo que estudiar, si hoy día tengo que organizar algo, bueno, hoy día me preocupo de eso y lo demás vendrá después. No es necesario que haga todo en un mismo día. Puedo dividirlo en pequeñas metas y en pequeños pasos, y eso no solamente va a ser bueno para mí, sino que es probable que esa meta la pueda cumplir de mejor manera, y por otro lado me va a quitar una exigencia que no es necesaria, chiquillos y chiquillas. No es necesario que en un día hagamos todo. Por ejemplo, yo veo a personas que en un día hacen todo lo que tenían propuesto. Me digo, pero dosifica, anda, vive un día a la vez. Cuando termines este día, piensas en el día siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, pero no todo para el mismo día. Lo otro que es importante es aumentar el apoyo social. Cuidarnos, apoyarnos, contactarnos. Es más fácil cuando hay otras personas que me proporcionan un apoyo. ¿Y quiénes son mi apoyo social en este momento? Las personas que viven conmigo. Esas personas que quizás no me caen tan bien, esas personas con las que no tengo tanto contacto, esas personas que de repente son una molestia, que podrían ser mis papás, mis hermanos chicos, mis abuelos, con los que quizás no estoy tan cómodo viviendo, pero ellos son el apoyo social, ¿ya? Y también las personas con las que no tenemos cerca y que podemos contactarnos por otras vías, o sea, están las videollamadas, está WhatsApp, podemos hacer videollamadas grupales, podemos inventar algo, podemos reunirnos a cierta hora y comer algo juntos o ver algo juntos, una serie, se puede hacer. Yo creo que solamente tener la intención. Se pueden celebrar cumpleaños, yo he ido a baby shower, lo único que me falta es ir a matrimonios virtuales, ¿ya? Pero se puede hacer, podemos estar con el otro en estos momentos. Lo otro que podemos hacer es practicar hábitos de vida saludable, alimentarse de la mejor forma posible, y eso no significa estar haciendo dieta, pero sí comer lo que mi cuerpo necesita, mantener horarios regulares de sueño e intentar dormir para reponer energía. Hablábamos anteriormente que estamos expuestos a una situación de estrés gigante por muchos meses y es probable que nos sintamos obviamente más cansados. Así que si podemos hacer algo para ordenar nuestros horarios y dormir lo suficiente, sería súper bueno, ¿ya? Y por otra parte, practicar algún tipo de actividad física, pero dentro de lo que me guste y dentro de mis posibilidades, sin que se transforme en una autoexigencia, ¿ya? Yo soy contraria a esto de meterse en algo porque hay que hacer. Es decir, no sé, pues tomar unas clases online de, no sé, de yoga o de zumba o inscribirme en algo, o inscribirme en una maratón, etcétera. Cuando a mí no me gusta o cuando no me dan ganas, ¿para qué? Es una autoexigencia que no tiene sentido. Mejor hago algo que a mí me guste y que yo creo que a mí me va a reportar beneficios y que a mí me va a hacer bien. No sé, algún ejercicio en la casa, o quizás salir a caminar con mi mascarilla, o ir a pasear mi perro media hora al día. Eso también puede ser un hábito de vida saludable. Recuerden, que no se transforme en una exigencia. Por otro lado, poner atención al autocuidado, incluir al menos una actividad gratificante al día. Y aquí puede ser algo súper sencillo, tomarse un té, ver la serie que les gusta, no sé, limarse las uñas, maquillarse, no sé, ver fotos, lo que ustedes quieran, pero algo que a ustedes les guste, de eso se trata. Por otro lado, limitar los tiempos de estudio, establecer rutinas y separar los espacios de estudio doméstico y personal. Recordemos, chiquillos, que somos personas integrales, no solamente somos estudiantes, tenemos varios roles. Somos hijos, somos estudiantes, somos trabajadores, somos nietos, somos tíos, somos pareja, somos amigos. Dediquémosles tiempo a todo. Ok, tengo que estudiar, tengo que rendir, estamos terminando el semestre, tengo que estudiar para mis certámenes, pero también tengo que tener tiempo para mí, para mi vida, para la gente que me quiere. Sobre todo en este periodo donde estamos pasando situaciones difíciles. Por otra parte, dosificar la exposición a las noticias. Muchas veces, entre más me expongo, más angustia y malestar me genera. Y finalmente, procurar espacio de tiempo donde esté solo, donde tenga espacio para la intimidad, para yo conmigo mismo poder hacer cosas que yo quiera hacer,
sin tiempo, sin que nadie me apure, sin que nadie me presione, solamente un tiempo para mí. Y finalmente estos 3 consejos. Aceptar sentirse mal. Es normal que en esta situación a veces nos sintamos mal. Si necesitan llorar, lo pueden hacer porque es probable que tengan una mezcla de emociones. Hablábamos antes de que uno de pronto siente pena, rabia, frustración, desmotivación, de repente no quiero nada con la vida. En otros momentos siento que sí hay alguna esperanza, que las cosas van a cambiar. Pero es una buena forma de desahogarse. Si quieren pueden escribir cómo se sienten con el ejercicio que les mostraba recién o hablarlo con alguna persona cercana. Ahora no es obligación, cada uno tiene su propio ritmo. Si no están listos para hacerlo ahora, para escribir o para hablar con alguien, tómense su tiempo y háganlo cuando ustedes se sientan listos. Intentar guiar tus pensamientos, no buscar explicaciones lógicas o no preguntarse por qué me está pasando a mí esto en este momento de mi vida o por qué tuve que vivir esto yo. Es mejor preguntarnos, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para salir adelante? ¿O cómo puedo ayudar a mi familia y a mis amigos en estas circunstancias? Recordemos que hay personas que lo están pasando quizás peor que nosotros. Hay personas sin trabajo, personas que están enfermas, personas que están en residencias sanitarias, personas que tienen a varios miembros de su familia que han fallecido o que están enfermos. Pensemos qué podemos hacer nosotros por ayudarlos. Y lo que dice el punto que sigue más abajo es lo mismo. Si yo me siento mal, o veo que hay alguien de mi familia que no lo está pasando bien y que su salud se está viendo afectada por el COVID, pensemos en salud mental, buscar ayuda profesional. Hay alternativas remotas donde se puede pedir atención y ayuda. Hay varias instituciones de atención en salud mental que están prestando apoyo gratuito. Ya me imagino que las han visto por ahí. Y para los estudiantes de la universidad también hay instancias de apoyo en salud mental. Está la DICE, está el CADE, está el CAPSI. Y algunas reflexiones finales, ¿ya? Voy a mirar el chat primero antes de las reflexiones a ver si alguien tiene un comentario. Si les puedo enviar el PowerPoint, sí lo puedo enviar. Pero tienen que dejar sus nombres en la lista, ¿ya? En la lista que les mandé al principio para poder acordarme después. Y estas reflexiones finales. Con el tiempo, la mayoría aprende a superar situaciones difíciles como esta y todas sus consecuencias. Seguramente todos vamos a poder hacerlo. Después de un tiempo nos va a ser más fácil encontrar soluciones para lo que hoy pensamos que es un problema, así que en este periodo, chiquillos, si tienen que tomar decisiones importantes, tratemos de no hacerlo. Si hay que imperativamente tomar la decisión y ustedes se sienten bien para tomarla, tomen la decisión. Pero si es posible, mejor esperen un tiempo a que las cosas se normalicen, a que ustedes se sientan bien y dejen que las personas que los quieren los apoyen y les expresen su cariño. Y intenten ustedes hacer lo mismo. O sea, no nos centremos siempre en nosotros. Como decía, hay personas que le están pasando mal, probablemente dentro de nuestras propias familias hay personas que no están bien en este momento y sería importante que nosotros también les prestemos el apoyo. Tener paciencia con uno mismo, no estamos pasando por algo fácil, así que es lógico que no seamos los mismos que éramos en enero o en febrero, ¿ya? O que éramos a principios de marzo. Probablemente estemos más cansados, que quizás hayamos subido de peso, que quizás estemos más irritables, así que tengamos paciencia. Tener paciencia también con los otros miembros de mi familia, con las personas que estamos viviendo, porque a todos nos está afectando esta pandemia de una manera u otra. Tengamos o no tengamos COVID, todos de alguna manera nos hemos visto limitados en lo que podemos hacer, hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida, hemos tenido que hacer un montón de cosas que no estábamos preparados, y obviamente eso nos va a afectar. Aquí hay un consejo respecto a que puede ser útil compartir su experiencia en comunidad y asociarse. Por ejemplo, este taller es una oportunidad para escuchar a otras personas que están viviendo lo mismo que nosotros, ¿ya? Ustedes mismos no se conocían probablemente y ahora sí han escuchado a otras personas que están viviendo lo mismo o similar, ¿ya? Así que es bueno que se involucren quizás en actividades donde puedan compartir con otras personas, quizás en su barrio. Hay organizaciones, hay ONG, clubes deportivos, iglesias, organizaciones comunitarias que se reúnen, hay voluntariados y que si pueden participar, chiquillos, es una buena instancia también. Y como les decía antes, en caso de necesitar ayuda profesional, pueden encontrar apoyo acá en la U, en la DICE, en el CADE, en la Dirección de Género, en el CAPSI, dependiendo de la necesidad que tengan. Por ejemplo, en el CADE, para quienes necesitan apoyo psicológico de parte de un trabajador social, pueden ingresar a la página web del CADE y en la sección de actividades hay una pestaña que dice atención individual. Ustedes hacen clic, aparece un formulario donde llenan sus datos
y uno de nuestros profesionales, ya sea psicólogo o trabajador social, se contacta con ustedes y le agenda una horita, ¿ya? Y ahí pueden resolver algunas consultas que tengan, o incluso podemos orientarlos o contenerlos respecto a las necesidades que ustedes tuvieran, ¿ya? Quedan todavía unos minutitos del taller, así que dejo el micrófono abierto y el chat abierto para que puedan comentar. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de las actividades de autocuidado, de las últimas imágenes que vimos respecto a qué se puede hacer en situaciones de este tipo? Dejo abierto para que puedan opinar antes de que terminemos el taller. ¿Alguien que quiera comentar? Ya, si no hay nadie que quiera comentar, chiquillos, vamos a dar término al taller. Yo les agradezco a quienes se quedaron hasta el final. Les voy a pedir que puedan contestar una pequeña encuesta acerca de qué les pareció el taller, si fue bueno, si les sirvió o no. Ahí lo mandé a través del chat, les pido que lo puedan contestar y eso. Les pido que también sean pacientes con ustedes en este periodo. Insisto que estamos pasando por una situación que no es normal, que no habíamos vivido antes y que puede que estemos teniendo sensaciones que son extrañas dentro de todo, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y les dejo el link ahí para que lo puedan contestar. Gracias a ti, Joaquín. Gracias a las chiquillas también por quedarse en el taller. Que estén muy bien. Hoy tengo una pequeñita duda antes de terminar. Cuéntame. Es que resulta que si copio el link para contestar la encuesta no me sale su nombre para marcarla como profesional del CADE a cargo del taller. Déjame ver. Sí sale, dice Fernanda Parra. Sí, ya. No lo había visto, perdón. Eso, chiquillos, cuídense mucho. Les voy a mandar la presentación para que la tengan, ¿ya? Que estén bien. Ya, muchas gracias, que estés bien. Cuídense, chao.